Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a esta primera pequeña charla sobre el módulo 4, unidad 1 de nuestra diplomatura. Mi nombre es Gustavo Fernández Riva y juntos vamos a estar viendo este módulo acerca de análisis de redes. Y bueno, la pregunta principal que vimos en la unidad 1 es qué es el análisis de redes. Vimos las características básicas. Es decir, en la unidad pueden ver, se explica que el análisis de redes es un método de visualización por una parte y por otro lado es una herramienta de análisis matemático que se sustenta sobre la idea de modelar cualquier tipo de conexión o de relación como redes. Y para ver más o menos cómo esto funciona, quería mostrarles brevemente un sitio web en donde se crean redes de personajes en películas. Voy a compartir pantalla. Es este sitio web que se llama Movie Galaxies, donde podemos encontrar varias películas y vemos los personajes son lo que en la terminología de análisis de redes se conoce como nodos y están conectados por esto que se conoce como aristas. Y en este caso, el sitio web lo que hace es que en base a los guiones de las películas conecta dos personajes cuando aparecen en la misma página del guión. Entonces lo que nos permite ver es básicamente quiénes son los personajes principales, que aquí se ven como nodos más grandes, porque son los que tienen más conexiones. Y también podemos ver qué tan intensa es la conexión entre dos personajes. Por ejemplo, esto lo vemos a partir de qué tan gruesa es la arista entre dos nodos. En este caso, por ejemplo, vemos que en esta película, que es el episodio original, el episodio 4 de Star Wars, tenemos Luke, Leia, Han y Ben como los personajes principales y diferentes grupos que digamos en tecnologías de análisis de redes se conocen como clusters de otros personajes que están más o menos ligados a ellos. Aquí vemos, ya podemos observar algunas características como estoy viendo durante el curso, por ejemplo, que podemos ver aquí los colores nos agrupan ciertos nodos que están más interconectados. Vemos que el tamaño de los nodos nos indica su cantidad de conexiones, etc. Y estas son todas características que vamos a ir viendo durante esta unidad y vamos a ir este módulo, mejor dicho, vamos a aprender cómo analizar e interpretar. Muy bien. Una de las cosas importantes que se explicaron en esta unidad son diferentes tipos de redes, que hay muchísimos tipos de redes que se pueden analizar. En análisis de redes, básicamente cualquier cosa en donde podamos encontrar relaciones. Y lo que nos van a importar principalmente para nosotros dentro de las humanidades digitales, o sea, podría ser muchas otras cosas, pero en general encontramos redes sociales y redes textuales. Es claro que también podríamos tener dentro de las humanidades otros tipos de redes, ¿no? Pero estos son, creo que, las áreas más comunes. Dentro de las redes sociales, básicamente es decir, redes entre personas, hay muchos tipos. Por ejemplo, uno muy común y muy interesante es una perspectiva histórica, son las redes de correspondencia. Es decir, a partir de las cartas que se envían diferentes personas, digamos, algo muy común en sociedades humanas en muchos contextos históricos y, digamos, particularmente en la modernidad, las personas escribían todo el tiempo cartas y a partir de eso podemos reconstruir las conexiones entre diferentes personas. Y bueno, en la unión van a encontrar ahí ejemplos de algunos sitios web que trabajan con redes de correspondencia.
Luego tenemos, claro, por supuesto, lo que en general llamamos redes sociales, es decir, las redes sociales de la web, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, que, bueno, todos los días hay millones de interacciones, nos permiten también establecer redes sociales y ver cómo, por ejemplo, información, noticias, fake news, mitos, se traspasan de unas personas a otras y se van reproduciendo. Otro aspecto muy importante, digamos, dentro de, por ejemplo, la bibliotecología o el análisis de la historia de las disciplinas o de las ciencias, son las redes de cositas, es decir, en artículos científicos, qué personas citan a otras o se citan entre sí, y eso nos permite también ir entendiendo mejor cómo funcionan diferentes ciencias o disciplinas. Dentro de las redes textuales, bueno, podemos establecer relaciones entre textos, bien, en base a diferentes criterios, o podemos pensar en redes textuales como las redes que ciertas palabras o conceptos generan dentro del texto. Y bueno, les dejé en la unidad un ejemplo de esto. Y esto es algo que vamos a trabajar sobre todo en la última unidad del módulo. Vamos a aprender cómo, utilizando Voyant Tool, podemos crear redes textuales. Es un tema muy amplio y que se estudia mucho en diferentes contextos. Vamos a ver cierta forma de hacer esto de una manera básica. Luego, un tema importante es que instalen Gezi porque es el programa que vamos a utilizar para hacer el análisis de redes en las próximas unidades. Les voy a mostrar ya un poco cómo es Gezi. Un momento. Bien. Aquí ven un poco la interfaz de Gezi, lo que nos permite, bueno, ya no solo visualizar una red, sino empezar a modificarla y a utilizar diferentes algoritmos para obtener información, por un lado, generar visualizaciones y por otro, obtener ciertas medidas e información importantes a partir de esta red. Y también, bueno, trabajar con los datos propios y, bueno, generar visualizaciones que luego podemos exportar. Pero bueno, es un software muy interesante que nos permite muchas cosas. Aquí simplemente como para jugar un poco quería hacerles cómo podemos poner diferentes algoritmos para empezar a ver cómo se transforma la red de diferentes maneras. Bueno, es un software que tiene su vuelta, pero que es muy útil y que también es divertido trabajar con él en general, visualizaciones tan interesantes. Así que por favor instalen Gezi porque es lo que vamos a estar usando para las próximas unidades. Como tarea, lo que les había asignado, o sea, como tarea optativa, es, por un lado, que piensen a partir de estos primeros pasos que vimos en este tema, cómo podrían, si es algo que les parece que podría servirles para su objeto de estudio o en algún ámbito de la docencia en el que trabajen, es decir, qué tipo de redes les resultaría más interesantes y por qué. Y otra cosa es, les mostraba simplemente para que exploren un programa que es muy parecido a los Movie Galaxies, pero con obra de teatro, es decir, que crea redes de personajes, pero en este caso en obras de teatro. Es Linavis. Voy a mostrarlo aquí un segundo.
que básicamente tenemos diferentes obras de teatro que ya son codificadas y que podemos ver las redes que producen. Y que todo funciona básicamente en base a este texto que se escribe aquí en esta columna, donde simplemente escribimos cada acto, escena, y los personajes que aparecen en ella, y nos crea conexiones. Y lo que yo les proponía es que si vamos sacando un acto, vemos que las redes se van transformando. O podemos, por ejemplo, ver, voy a copiar aquí tenemos el acto 2. O mejor, por ejemplo, el acto 4. Voy a copiar y luego voy a dejar solo el acto 1. Bien, y podemos comparar el acto 1 con el acto 4 y ver qué va pasando, digamos, cómo se transforman las redes. Simplemente para que exploren y si les interesa. Creo que de todo lo que vimos por ahora, de esta muy simple introducción, hay dos conceptos que para mí son muy importantes. Por un lado, que lo que en general llamamos análisis de redes tiene dos patas, dos partes. Por un lado, es un método de visualización, es decir, que nos permite generar estas redes que vemos, es decir, hacer una imagen de estas redes, nos permite visualizar conexiones que a lo mejor de otra manera no sería tan fácil de entender, ¿no? Es decir, nos ayuda a ver las relaciones que están en nuestros datos. Bien, podríamos explicar esto en un texto, este tipo de conexiones en un texto, o podemos mostrar una imagen de esta red que a lo mejor nos permite verlo de una manera más sencilla. Pero por otro lado, además de ser una herramienta de visualización, es una herramienta de análisis estadístico y matemático. Es decir, podemos empezar a ver ciertas características de estas redes, que bueno, ya veremos este tipo de conceptos, pero por ejemplo centralidad, modularidad, etcétera, que nos van a dar información acerca del fenómeno que estamos analizando que no podríamos obtener necesariamente de otra manera, o que si la podríamos obtener de otra manera, bueno, aquí tenemos otra forma de llegar a esa información. Es decir, son por un lado herramienta de visualización, pero la visualización no es todo. También nos permite generar un modelo a partir del cual podemos extraer ciertas propiedades de estas redes, ciertas propiedades matemáticas que nos dicen algo acerca del fenómeno en sí que estamos analizando. Y el otro tema que para mí era importante destacar en esta unidad es que el análisis de redes no es como a veces se critica o se pretende criticar a las humanidades digitales a veces diciendo que, bueno, son métodos desarrollados en otras disciplinas, en la informática o en las ciencias naturales, que son aplicados luego a las ciencias sociales, a las humanidades. En caso del análisis de redes, es una cosa que se desarrolló, sí, mucho en matemática, pero también particularmente por los intereses de las ciencias sociales y justamente para analizar relaciones entre personas y seres humanos, agentes humanos en sentido amplio. Con lo cual, digamos, no es algo externo necesariamente a nuestras disciplinas, sino que es una preocupación que siempre estuvo, digamos, porque las humanidades siempre han trabajado y se han preocupado por extender relaciones entre personas, objetos, textos, etc. Con lo cual, es un método que se da muy bien para el tipo de preguntas que generan las humanidades, al mismo tiempo que es un método muy genérico, digamos, que no se limita solo ni a las humanidades ni a las ciencias naturales, sino que al crear los modelos de estas conexiones, bueno, no importa el ámbito en el que estemos, se puede aplicar ciertos principios generales. Claro, cada ámbito luego tiene particularidades y tenemos que entender las especificidades que tienen las redes sociales, las redes textuales, las redes económicas, ¿no? Cada una tiene sus particularidades y las mismas conexiones no significan siempre lo mismo.
pero esto no significa que no podamos utilizar los mismos métodos básicos siempre y cuando luego podamos entender las particularidades que se dan en cada contexto. Así que bueno, eso era para mí lo más importante y ya tienen los ejercicios y bueno, nos veremos en la próxima unidad ya trabajando con Gephi y adentrándonos más en lo que es el análisis de redes y las propiedades de las redes. Así que muy buena semana, un saludo.